presentación y se pueda compartir posteriormente en las memorias para los empresarios que de pronto por algún motivo no pudieron asistir o los empresarios que de pronto consideren que necesitan reforzar o retomar algo de lo que se dijo en esta charla. Vamos a poner a grabar la sesión y posteriormente les compartiremos las memorias, que es la presentación y la grabación del taller a través de sus extensionistas. Entonces, bueno, les pido que de pronto alguien me confirme si está viendo la pantalla, si en estos momentos están viendo la presentación. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a trabajar o a ver un poquito sobre cómo a través de los sistemas de gestión de innovación se pueden desarrollar nuevos productos o servicios. Los que han tenido la oportunidad de participar con nosotros en los diferentes talleres, pues han visto que esto tiene como un hilo conductor. Ya hoy en día, y digamos pues que los que han venido trabajando muy juiciosos esos planes de trabajo, pues ya han visto cómo hemos trabajado desde la estrategia, hemos revisado temas puntuales de marketing digital, plataformas, y ya ahorita, pues digamos que queremos como profundizar muy bien este tema de desarrollo de nuevos productos y servicios, entendiendo que la transformación digital juega un papel fundamental precisamente en el desarrollo de esos nuevos, de esas nuevas formas de ver las cosas, ¿cierto? A través de productos, servicios, modelos, procesos, y sabemos pues que eso nos impacta a través de toda la cadena, digamos que este proceso. Antes de comenzar, me gustaría que de pronto algunos de los empresarios pues nos contara un poco, no necesariamente tiene que ser pues muy largo, pero sobre qué es lo que entienden por innovación, ¿cierto? Puede ser desde su empresa, puede ser desde su casa, desde su lugar de trabajo, y que nos cuente un poquito qué entienden por innovación. Alguien que quiera participar. Están muy como tímidos. Normalmente uno cuando arranca estos procesos siempre pasa lo mismo, es difícil como sacar las palabras. Me gustaría entonces, de pronto preguntarle a alguien que esté conectado de las empresas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a ver, de pronto Janet de Tinto Verde, que nos quisiera de pronto comentar un poquito sobre qué entienden ustedes en Tinto Verde por innovación, digamos que cómo conceptualizan ese término, entendiendo pues que hace algunos años nos nombraron a nosotros en Medellín como la ciudad más innovadora del mundo, y no solo pues en Medellín, sino también Colombia juega un papel fundamental en la región en temas de innovación, digamos que en diferentes ámbitos. Entonces pues me gustaría como escucharlos. Janet, ¿qué tienes de pronto para contarnos el día de hoy? ¿Qué entienden ustedes por innovación? Puede ser una frasecita, una palabra, algo que tú asocies con los temas de innovación. Hola, buenas tardes. Bueno, es un sello que identifica la marca. Eso puede ser una parte de la innovación. Sí, total, perfecto, claro que sí, eso es sello, eso es marca, eso empieza a jugar también un poquito como con la identidad de las organizaciones y de las empresas, y al final es como ese sello distintivo. Una preguntita, Janet, de pronto como para complementar un poquito, ¿ustedes tienen internamente de pronto un área de innovación, alguien que se encargue de innovación? O cómo digamos que ustedes transmiten los temas de innovación o sacan Pues productos nosotros, nuevos. sí, nosotros, la empresa de nosotros, o sea, la maneja la diseñadora que tiene sello propio pues de la sublimación de telas. Ella hace el diseño de la tela y ese es el sello de la marca, que no son telas comunes y corrientes, sino que ella misma hace su diseño. Entonces la diseñadora gráfica que se encarga de este proceso. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Ustedes están en el sector textil confecciones?
Sí, es de confecciones. En estos momentos estamos pues también como intentando sacar otra línea de negocios. Inicialmente hacíamos solamente ropa, pero ahora estamos tratando de meternos para la parte de hogar, lo que son tendidos de cama, cojinería, lo que es sublimación de telas para otras empresas o nuevos empresarios. También si necesitan telas para muebles, o sea, ese es el nuevo producto que vamos a sacar, que en este momento se está trabajando. Perfecto, 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 Janet. Muy bueno y digamos que es importante, digamos, que partir con esas preguntas, porque pues al final la definición de innovación o cómo cada empresa ve la innovación, pues es muy distinto, ¿cierto? Independientemente del sector, de qué es lo que hago, el mercado hacia dónde voy, pues cada uno tiene como una definición diferente, ¿cierto? Digamos que la innovación no es que esté ajustada a una definición específica o que esté bajo un marco regulatorio específico, sino que al final, pues, la innovación puede partir desde muchos ámbitos, ¿cierto? Digamos que al final, pues eso es como lo bueno de la innovación. Eso sí, no quiere decir que uno salga pues a tirar como tiros al aire y ver de pronto a qué le pego y a qué no, porque al final pues tenemos que tener un objetivo y un norte muy claro. Por eso yo creo que también vale la pena la aclaración y es, digamos que en estos talleres grupales y los que han tenido la oportunidad de participar pues en algunos o en todos, han visto esto como tiene un hilo conductor, ¿cierto? Y como tiene una línea de coherencia que al final nos lleva desde la estrategia a cómo desarrollo yo productos o servicios, pero partiendo desde un norte, ¿cierto? Teniendo como una guía muy clara, porque al final la innovación también entra en unos ámbitos que al final pueden ser hasta commodities, ¿cierto? Ya se volvió como una moda, si es que nosotros tenemos innovación y qué hacen, pues ni idea, pero igual tenemos que tener innovación, ¿cierto? Tenemos que tener un gerente de innovación, un área de innovación, independientemente de que eso sí nos esté impactando o no, entonces hay que tener cuidado de pronto no entrar como en esos ámbitos. ¿Cierto? Entonces, Ayanera, igual, pues muchas gracias por la participación. Al final lo que queremos, pues es precisamente eso, entregar que la innovación no está enmarcada solamente en una definición o de acuerdo a un autor, la innovación está enmarcada en esto, sino antes por el contrario, yo creo que la innovación o el término de innovación se puede ajustar a las necesidades que tenga cada empresa, cada organización. ¿Cierto? Independientemente de su tamaño, de su sector, pues cada una de esas organizaciones y en esos procesos, pues va a tener unas necesidades y unas urgencias puntuales. Aquí les traigo algunos daticos, me parece pues como importante siempre empezar las sesiones y entendiendo pues que aquí también tenemos empresas de todos los sectores, de todos los tamaños y al final pues digamos que esto es un mundo muy grande, ¿cierto? Entonces aquí traigo como algunos daticos para que vamos a empezar a contextualizar un poquitico estos términos y ver hacia dónde nos va a llevar la innovación. Entonces aquí les traigo como unas cifras para que empecemos a analizar. Esto es un informe que sacó Bloomberg con PricewaterhouseCoopers, que digamos que los que conocen, pues Bloomberg es una de las entidades más grandes a nivel financiero del mundo, entonces pues son datos que yo creo que tienen bastante respaldo, ¿cierto? Estas organizaciones, PricewaterhouseCoopers, pues saben que es una de las auditorías más grandes del mundo, que también pues conoce a profundidad estas cifras y estos datos. Aquí tenemos, digamos que dos perspectivas. Tenemos las que son las empresas que más inversión o gasto tienen en investigación y desarrollo, y acá yo diría que esto es investigación, desarrollo e innovación, lo que se conoce como I más D más I, y tenemos las empresas que de acuerdo a esos indicadores de medición de innovación son las más innovadoras, ¿cierto? Digamos que esto juega mucho con unos indicadores, pero fundamentalmente es potencial de mercado y valorización de mercado que tienen las empresas y cómo a través de esos procesos o de esos nuevos productos o servicios, pues arrojan estos resultados. Entonces, si hubiéramos visto estas cifras hace unos 10 años, o de pronto sin irnos tan lejos, hace unos 5 años, lo más probable es que las cifras que estén a mano derecha, de pronto como con color verdecito, nos hubiéramos encontrado empresas más tradicionales. Hasta hace unos años,
la empresa más innovadora y la de mayor valorización, si no estoy mal, era una de las petroleras, la de ExxonMobil, si no estoy mal. Y miren cómo en unos pocos años esto empezó a dar un vuelco total. Ya encontramos que las empresas más innovadoras son empresas de base tecnológica o empresas que están en el sector tecnológico, y asimismo las empresas que más invierten en estos momentos en I+D+I son empresas del mismo sector, a excepción de Volkswagen. Y si vemos a Volkswagen, digamos que en su concepción como tal o en el enfoque que le está dando a ese gasto o a esa inversión, está muy relacionado con los temas tecnológicos y cómo yo cambio mi modelo de negocio de vender, digamos que automóviles impulsados por combustibles fósiles, a cambiar mi negocio e irme para un nicho de automóviles eléctricos. Y empezamos a ver cómo la innovación nos permite cambiar los panoramas, los modelos, por más tradicional que sea mi negocio, ¿cierto? Digamos que me parecen importantes esas cifras, porque de pronto no son tan alejadas a lo que creíamos, ¿cierto? Uno ver a un Apple, a un Google, que normalmente también están rotando ahí entre las, digamos que las más innovadoras, y como les digo, estos son cifras de hace 2 años más o menos, entonces ahí podemos ver cómo un Tesla o un SpaceX empieza a jugar un papel más fundamental. Aquí estamos hablando de innovación más no de valorización, también digamos que vale la pena hacer la aclaración, para que vean también, digamos que un poquitico esa relación que existe. Entonces, si nos ponemos a ver entre la innovación y la valorización, pues están muy de la mano. Yo creo que esas 3 empresas, si nos ponemos a ver de las más valoradas, no van a salir del top 5. Entonces, al final empezamos a ver que hay una relación muy directa, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que mientras más innovación, pues más valorización va a tener esa empresa. Y digamos que estamos hablando sobre casos muy globales, digamos que de pronto que los vemos hasta un poquitico lejanos, es decir, yo cuándo voy a hacer un Google, yo cuándo voy a hacer un Amazon, yo cuándo voy a hacer un Samsung, y para no irnos tan lejos, si hacemos un comparativo de pronto con las empresas que hoy en día juegan un papel fundamental dentro del área de innovación y de tecnología, lo más probable es que también nos aparezcan empresas pues que tengan cierta relación con estas actividades. Sin irnos más lejos, un Rappi, Rappi, empresa colombiana, digamos que de base tecnológica, lo más probable es que nos empiece a aparecer en ese ranking, ¿cierto? Entonces sí podemos saber la innovación más la valorización, digamos que más ese potencial de mercado juegan un mix bastante importante, y al final pues eso es lo que nos va, digamos que a generar un camino hacia el éxito, o si no va a ser el éxito, por lo menos el camino hacia la sostenibilidad en el tiempo, para no irnos muy lejos, ¿cierto? No olvidemos los casos de un Kodak, de un Blockbuster, que son ya casos hasta repetitivos, pero es muy importante siempre tenerlos sobre la mesa. Muchas veces podemos ver el tren pasar al frente de la cara de nosotros y nosotros sin darnos cuenta. Entonces nos pueden pasar un vagón, 2 vagones, 3 vagones, cuando menos pensamos se nos fue el tren, ¿cierto? Entonces se nos fue la innovación, se nos fue las oportunidades tecnológicas, y estamos dejando pasar muchas oportunidades de pronto por ese miedo al fracaso, o ese miedo que nos genera la incertidumbre. Pero cuando vemos las cifras, sí podemos ver, de pronto la incertidumbre es muy grande, pero sí es mejor de pronto hacer esa apuesta, porque cuando hacemos la apuesta, el futuro puede ser mucho más prometedor. Continuando con las cifras, de pronto para no ahondar mucho en esto, y al final pues dejarlo como más un marco conceptual, que era lo que quería traerles el día de hoy, quiero mostrarles en América Latina, para no irnos muy lejos, y empezar a tocar temas que de pronto no nos van a afectar o no nos van a implicar muy directamente en el corto tiempo, ver los países, digamos que en el índice mundial de innovación, cómo estamos rankeados nosotros en América Latina. Y ahorita les quiero traer otras 2 cifras para que empecemos a revisar un símil. Entonces, cuando empezamos a revisar este índice mundial de innovación, vemos que Colombia no está tan mal, digamos que rankeado o ubicado. Estamos detrás, de pronto sacando a Costa Rica, las potencias en la región, ¿cierto? Que son Chile, México y Brasil.
como digo, de pronto sacando a Costa Rica, entendiendo que digamos que en los temas de innovación Costa Rica ha tenido un avance muy, muy importante, pero igual todavía le seguimos sacando ventaja, por ejemplo, a un Perú o a una Argentina, sin hablar de Ecuador o Venezuela, que ni siquiera aparecen en el mapa. Entonces empezamos a ver que nosotros no estamos tan mal rankeados, y cuando vemos ese índice mundial de innovación, pues ¿qué es lo que mide? Pues al final revisamos que las variables son bastante interesantes, que son infraestructura disponible, capital humano, investigación y ecosistema empresarial y político. Es decir, variables que al final impactan directamente no solo en el proceso de innovación, sino en el proceso de transformación digital, el proceso de fortalecimiento empresarial y el proceso que ayudaría a que las empresas no tuvieran esos niveles de mortandad que tienen hoy en día. Entonces, cuando lo vemos globalmente, pareciera ser que no estamos tan mal en cuanto al entorno, ¿cierto? Lo que es infraestructura, ecosistema, capital humano y los temas de investigación, ¿cierto? Es decir, las variables que de pronto internamente muchas veces nos afectan, pero que no controlamos directamente. Cuando vemos el índice no estamos tan mal rankeados. Ya cuando seguimos profundizando y cuando vemos los temas de tecnologías de vanguardia, ahí es cuando empezamos a jugar un papel de pronto hasta crítico, es decir, cómo nosotros vamos a estar por encima de Uruguay, Panamá y Argentina en el índice mundial de innovación, pero en tecnologías de vanguardia estamos tan rezagados, es decir, somos muy buenos innovando, pero no tenemos la tecnología necesaria o no sabemos manejar la tecnología necesaria para volver eficientes esos procesos de innovación. Entonces aquí es cuando nos tenemos que hacer también esos análisis, ¿cierto? Y hacer ciertos cuestionamientos. Si tenemos tanto potencial y si tenemos tanto de dónde sacar, ¿por qué nos hace falta siempre 5 centavos para el peso? ¿Por qué nos hace falta siempre ese último pasito para poder lograr ser un país, digamos que referente por lo menos para la región, sin irnos, digamos que con una meta o con un objetivo de pronto bastante ambicioso que sea a nivel mundial, pero sí por lo menos en la región? Y si tenemos ya una base, digamos que montada o establecida, pues no nos podemos quedar, digamos que de lado con los temas como por ejemplo el tecnológico. Y seguimos acá, competitividad digital, y aquí es cuando ya juegan unos temas en donde, por ejemplo, nosotros decimos, ¿será que es un tema de capital humano? ¿Será que es un tema más de que no queremos en las empresas formarnos en ciertas habilidades que nos van a permitir a futuro lograr posicionarnos en el mercado nacional, regional y, por qué no, mundial? Y entonces aquí empezamos a ver la competitividad digital y vuelve y juega. Otra vez quedamos por debajo de países que de acuerdo al índice mundial de innovación nosotros estamos por encima. Entonces son cuestionamientos, ¿cierto? Traigo esas cifras para decir, pues no nos vamos a quedar, digamos que con esos referentes, y no nos vamos a quedar solo con una mirada. Nos pasó, digamos que hace algunos años aquí en Medellín, cuando digamos que nos dijeron que éramos la ciudad más innovadora del mundo, y entonces nos poníamos a ver y sí, puede que de pronto a nivel mundial tengamos ciertas cosas sobre las cuales nos podemos sentir orgullosos, pero eso hay que materializarlo. Y además de materializarlo, pues eso debería traer inversión para el país o para la ciudad, y esa inversión se debería ver reflejada en mayores capacidades para los empresarios, en formación, en capacitación, en infraestructura, y todo eso empezar a llevarlo a temas tangibles. Digamos que aquí es cuando ya empieza a tomar un poquitico más de sentido los temas de la innovación para el desarrollo de productos y servicios. Yo no puedo tener mis sistemas de gestión de innovación votando ideas, ¿cierto? Yo normalmente en estos temas siempre pues voto una frase que hay veces de pronto levantará hasta cierto callo, pero es mejor ser uno muy realista, porque al final, si fuera por ideas, yo creo que Colombia sería potencia mundial. El problema es que como las ideas no valen nada, entonces pues lastimosamente no somos potencia mundial. Y vuelve aquí también un tema, esto yo no creo que sea solo en Colombia, puede ser más a nivel Latinoamérica o a nivel mundial, y es el miedo que siempre tenemos a compartir las ideas. No es que me van a robar mi idea, es mejor quedarnos callados, ¿cierto? Cuidado, no comentes mucho sobre esto porque nos pueden robar la idea, y ahí es cuando uno vienen ciertos temas. Entonces aquí les lanzo una pregunta.
uno se puede robar una idea. Es decir, si yo me robo la idea, digamos que con eso yo ya gané o me voy a volver millonario, y les lanzo esa pregunta. ¿Ustedes creen que uno se puede robar una idea o que las ideas se pueden robar? Ahí digamos que alguien que nos quiera de pronto comentar, alguien que esté el día de hoy en la sesión que nos quisiera de pronto comentar alguna experiencia que haya tenido, de pronto como para contextualizar, y con esto ya seguir como con la charla. Entonces, no sé, alguien que nos quiera dar algún comentario, alguna opinión o alguna experiencia personal sobre robo de ideas. ¿Alguien le ha robado una idea? ¿Alguien considera que no debería compartir las ideas porque la pueden robar en algún momento? Buenas tardes. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Amari, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuando yo, por ejemplo, empecé mi proyecto, que era de frutas deshidratadas, empecé con verduras deshidratadas, yo creía que esto no lo había hecho nadie. Y una vez fui al Éxito y vi como unos tomates deshidratados y yo dije, uy, esto tan costoso. Y cuando yo empecé mi proyecto, yo hice lo mismo, monté los tomates deshidratados, el pimentón, y yo dije, ve, y entonces yo no, ¿será que yo estoy copiando otra cosa? Y cuando ya empecé a ver como la gente que hacía lo mismo que yo, que era tanta gente, yo dije, no, es que al contrario, si mucha gente hace lo mismo que yo hago, me di cuenta en el tiempo, más fácil empecé a vender porque ya las frutas estaban, mientras que cuando uno tiene un proyecto que de pronto es muy, pues que es muy difícil decir que está solo en el mundo, eso no se vende porque la gente no lo conoce. Al contrario, mientras más se hace de lo mismo, vos podés llegar más fácil a las ventas y ya entra ese otro tema que yo he dicho que ni siquiera es el producto, sino cómo es el empaque, cómo lo vendo, es esa innovación, esas ideas que uno tiene que estar todo el día pensando en eso, porque ya no es el producto, sino es cómo se venda o cómo se presente. Damari, perfecto. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando nos ponemos a ver, pues al final lo más probable es que ya exista. O sea, hoy en día, pues lo que ya estamos sacando, pues lo más probable es que ya exista. Entonces, pues al final va a ser difícil que me roben una idea y vuelve y juega. Cuando yo ya estoy montando un proyecto, un negocio, un emprendimiento, o ya tengo un producto, pues eso dejó de ser una idea hace rato, ¿cierto? Entonces al final, pues el mensaje es las ideas, número uno, no se roban, las ideas, digamos que no nos van a volver millonarios porque de una idea a un proyecto, a un producto, a un emprendimiento, pues el camino es bastante largo, ¿cierto? Yo creo que ustedes, la mayoría ha pasado por el proceso emprendedor y sabe lo que es sufrir, lo que es llorar, lo que es trasnochar, y cómo es de difícil levantar un emprendimiento. En el mundo es difícil, yo creería que en Colombia puede tener hasta otro nivel más de dificultad. Entonces al final las ideas no se roban, ¿cierto? Yo creería, y aquí también me apego mucho a lo que decía Mari, es cuando ya alguien entró, ya abrió un camino, ¿cierto? El problema mío está donde yo siga haciendo lo mismo de la persona que abrió el camino hace 20 años, porque si yo sigo haciendo lo mismo, pues lo más probable es que ahí sí no tenga diferenciación. Entonces ya juegan con unos temas, lo más probable es que sea copia o poco innovador. Al final puede ser empaque, puede ser colores, puede ser sabores, pueden haber muchos caminos para la innovación y empezar a cambiar como tal el concepto de seguir haciendo exactamente lo mismo. Entonces, digamos que ahí agradeciendo la participación de Damari y su claridad sobre el tema de robo de ideas, dejamos claridad que las ideas no se roban, es más, yo, digamos que como consejo muy personal, muy de parte de Felipe Sosa, les recomendaría que hablen sus... No vamos a dar la receta del éxito, obviamente, pero sí compartamos ideas. Hay espacios en los cuales
antes nos pueden complementar. Yo creería que la interdisciplinariedad de los equipos y de las áreas, por eso es muy bueno normalmente uno hablar con un amigo que es médico cuando yo soy un ingeniero, porque me va a dar una perspectiva distinta, o si yo estoy en la parte de industrias creativas, hablar con un ingeniero o con un abogado o con un contador, pues que de pronto tiene como ese perfil un poquitico más estructurado, también nos complementaría perfecto. Entonces al final es uno poder compartir en ciertos espacios esas ideas que nos complementen, porque pues esto es un ecosistema y ya estamos hablando de cómo nosotros pues nos colaboramos entre sí y competimos, es decir, ya no existe tanto la competencia, es venga cómo nos integramos y nos unimos, porque es que el mercado local, y aquí lo estamos viendo, en estas cifras de competitividad, de adopción de tecnologías, en el índice mundial de innovación, que es que no es Colombia solo y no es Medellín y el Valle de Aburrá, es que esto es un mundo gigante, ¿cierto? Y yo creería que aquí ya de pronto para cerrar el tema de cifras, y los que quieran de pronto profundizar, porque sabemos pues que aquí vamos a tocar varios temas, pero allá pues para que cada uno profundice, revisen muy bien el caso de Silicon Valley, que como bien saben, pues es el centro de tecnología más grande del mundo, y aunque su sede sea en San Francisco o en California, pues estoy casi seguro que ni siquiera el 1% de los clientes están en Estados Unidos. Entonces, pues ese es un caso muy bueno porque al final, pues nosotros, digamos que con habilidades, con competencias y con capacidades locales, lo que tenemos que buscar son mercados globales, ¿cierto? No es solo Belén, no es solo el Poblado, no es solo Medellín, no es solo el Valle Aburrá, no es solo el Oriente Antioqueño, sino que es el mundo entero, ¿cierto? Ya podemos fácilmente vender en China, vender en India, vender en Centroamérica, o sea, digamos que ya la tecnología nos abrió ese camino. La idea es empezar a revisar cómo nosotros a través de estos procesos de innovación y cómo a través del desarrollo de nuevos productos y servicios, pues podemos empezar a buscar en esos mercados, ¿cierto? Entonces, aquí dejo como la invitación muy abierta a los que quieran profundizar, como les digo, el caso de Silicon Valley, para que revisen muy bien, pues cómo nace eso, digamos que desde el centro de la Universidad de Stanford, pero cómo eso a través del aparato productivo y del tejido empresarial, pues se le dio un vuelco total, ¿cierto? Todo eso es innovación, obviamente de base tecnológica, pero son procesos de innovación, ¿cierto? Sin irnos como tal muy lejos. Entonces, bueno, ya digamos que pasando de las cifras y revisando pues un poquitico más sobre lo que hace el mundo entero en temas de innovación y por qué es importante la innovación para cada una de sus empresas y organizaciones, pues viene un tema bastante interesante, que es la pregunta, ¿qué es innovación? ¿Cierto? Y al final, pues eso cómo se mastica y cómo se digiere, porque muchas veces hasta lo vemos lejano, ¿no? Pues innovación, no, pues Bancolombia, o sea, Bancolombia, el grupo empresarial antioqueño, pregúntenle eso a las grandes empresas, a Coca-Cola, nosotros que vendemos frutas y verduras o que somos una empresa pequeña, pues no hacemos de eso. Entonces, al final, ese no es el concepto que quiero que se lleven. Como decíamos ahorita, por ejemplo, con Janet, la innovación pues es independiente para cada uno de los negocios, para cada una de las empresas, y cada una de las empresas debería de tener su propia definición de innovación. El día de hoy también como tareita ya para cuando estén cerrando y de pronto en esta Semana Santa que tienen de pronto algunos días para revisar, para pensar, para reflexionar, hagan el ejercicio, saquen su propia definición de innovación. La definición de innovación no es única, o sea, no, si colocan en Google definición de innovación les van a aparecer 30.000 autores con definiciones distintas, parecidas, similares, complementarias, este le cambió una cosita a este otra. Entonces, al final es muy bueno el ejercicio de que cada empresa tenga su propia definición de innovación. No es lo mismo si yo vendo productos o vendo servicios, no es lo mismo si yo quiero innovar en mi modelo de negocio o innovar en mis procesos. No es lo mismo buscar una innovación disruptiva a una innovación continua o una innovación de mejora o una innovación de pronto que no tenga un alcance muy grande. Entonces es muy importante que cada organización
digamos, que acote esa definición para lo que para ellos sea innovación. Y aquí viene algo que es bastante importante. Cada empresa y cada negocio y cada producto y cada persona percibe la innovación de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a su entorno inmediato. Entonces, hay una ley que esta yo creo que es la ley universal de la innovación, y es que solo hay una persona que les puede decir si esto es innovación o no, o más que una persona, pues es ese segmento de mercado al cual están atendiendo ustedes o al cual ustedes quieren impactar. Aquí no hay ningún experto a nivel mundial o por más estudios que tenga o por más títulos y certificados que tenga, que pueda decir si un producto es innovador o no. El único que tiene la última palabra es el mercado, y por eso hay productos que por más procesos sistemáticos y por más validaciones y evaluaciones y pruebas que hayan hecho, si el mercado no lo acoge, pues al final no se podría llamar una innovación. Es decir, eso es innovador para mí si eso me impacta en mi día a día, ¿cierto? Y hablo de yo como primera persona, pero puede ser una empresa, puede ser ese segmento al cual están atendiendo ustedes. Si esa empresa pues les está comprando, pues al final es porque ve una innovación, y puede ser algo tan sencillo como un empaque, y lo hablábamos ahorita, puede ser algo tan sencillo como un nuevo sabor. Entonces la gente dice, uy, pero eso no es innovación, ¿eso qué tanta innovación sea? Pues depende, ¿sí me entienden? Depende del proceso que haya detrás, depende del impacto que tenga en el mercado, y al final esa es la última ley de los procesos de innovación, y es la acogida que tenga ese producto o servicio en el mercado, entendiendo que esto no es del día, de la noche a la mañana, entendiendo que esto es un proceso paulatino, y esto al final, y es como el título, digamos que de la charla del día de hoy, son sistemas de gestión. O sea, como existen o existieron hace algunos años, que ya hoy esto se convirtió más en el día a día de los sistemas de gestión de calidad, con Toyota hace 100 años, y en donde eso empezó a hacer, es que toca tener un sistema de gestión de calidad. Ya por ley nos toca tener un sistema de gestión de calidad, ya hoy en día pues no puede salir un producto al mercado que no tenga calidad, ¿cierto? Es decir, yo te voy a vender un celular, pero la calidad está al 80%, pues no puede salir al mercado, ¿cierto? Es algo así, digamos que sencillo. Entonces los sistemas de gestión pues hacen parte del día a día, y así es la innovación. La innovación es un sistema de gestión que se tiene que alimentar todos los días, que todos los días hay que rellenarlo, hay que enamorarlo, hay que motivarlo y perfeccionarlo. Y esto pues se nos va convirtiendo ya en un proceso cultural. Esto nos va a ir llevando y nos va a ir convirtiendo la innovación no en lo importante, sino en lo urgente, entendiendo que la innovación siempre va a ser importante, pero ya en el día a día va a ser parte de nuestro día a día. Y vuelve y juega. No es que haya un día para la innovación. Yo innovo los lunes de 8 a 12. Bueno, de pronto el lunes que sea festivo, entonces no innovo, sino que innovo entonces el martes. Pues bueno, eso la verdad, eso sí es una utopía. Uno puede innovar todos los días, uno puede innovar el domingo, antes de acostarse a dormir para el lunes, pensar, entonces se le vienen las ideas, entonces ¡pum! Ese puede ser el momento de creatividad que se tenga. Entonces al final esto no es que sea de un día a una hora, eso yo creería que podría ser hasta de pronto peligroso. Es muy importante separar espacios, pero por supuesto, como hay días de informes, como hay días de comités, pues bacano que haya un día de innovación, pero al final la innovación debería ser parte de nuestro día a día, ¿cierto? Todos los días, en todo momento, y por qué no yo poder tener pues espacios donde anoto mis ideas, donde se pueden potencializar esas ideas, o donde se pueden empezar a filtrar esas ideas. Entonces al final pues esta pregunta, digamos que se responde hasta entre comillas muy fácil. Al final pues la innovación es como yo logro descubrir esas dificultades, esas necesidades, esas urgencias, y al yo descubrirlas pues puedo empezar a ofertar nuevos productos, nuevos servicios, nuevos modelos, nuevos procesos, o innovar, digamos que en el eslabón de la cadena de valor de cada negocio en la parte que ustedes consideren, ¿cierto?
Entonces, digamos que la innovación es propia de cada organización, es propia de cada empresa. Como ejercicio, digamos que se los recomiendo, hagan un ejercicio de definición de innovación propio, ¿cierto? La innovación en Coca-Cola es muy distinta a la innovación en Apple, o la innovación en Google, o la innovación en Rappi, ¿cierto? Entonces, al final, pues, saquen su propia definición de innovación, sea enfocada en productos, sea enfocada en servicios, sea enfocada en modelo, o sea enfocada en identificar los problemas del día a día. Es que eso también es innovación. Si yo sé que a tal persona le duele destapar un yogur con la tapita, pues no hagamos yogur con tapita, hagamos yogur con pitillo, ¿cierto? Como por poner cualquier ejemplo, pero al final de eso es lo que se trata la innovación. Y lo más probable es que el pitillo no sea innovación para la otra empresa, o para la empresa al lado, o para la competencia, porque ellos ya tenían pitillo, está bien, y está perfecto, ¿cierto? Cada quien mira la innovación desde el punto de vista en donde esté. Esto no lo digo yo, lo dice el señor aquí en la fotico, que me imagino que ya todos lo conocen. Esto al final es cuestión de personas, ¿cierto? O sea, muchas veces nos quedamos, es que no tengo tiempo, es que no tengo plata, es que ojalá yo tuviera ese fondo de inversión que tienen los grandes grupos empresariales para poder invertir en innovación. Entonces, pues sí, lo más probable es que cuando uno necesite pues, sacar excusas, ahí van a salir muchísimas. Y aquí también normalmente yo saco una frase que se me quedó mucho. En algún momento de la vida me la dijeron y siempre me quedó calando, y es que a nivel mundial, y esto lo puede yo creo que validar cualquier persona en el mundo, solo hay un recurso que está distribuido equitativamente y no es la plata, ¿cierto? Ya sabemos que la plata no es. Solo hay uno a nivel mundial y que todas las personas tienen exactamente lo mismo. No hay ninguna persona que tenga más o que tenga menos, y solo es un recurso. Y ese recurso se llama tiempo. Todas las personas a nivel mundial, si de pronto alguien no, pues que nos levante la mano de una vez y revisamos el tema, todas las personas tenemos 7 días a la semana y 24 horas. Entonces, normalmente cuando tenemos la excusa de no tenemos tiempo, pues sí, es muy válida y la hemos utilizado todos. Yo no digo que no, yo también la he utilizado muchas veces y todavía la sigue uno utilizando, ¿cierto? Ya es algo, digamos que ya está como insertado en nuestro cerebro, pero al final no es así. Digamos que a todos los participantes, y normalmente cuando hago estos talleres, pues les digo, el único recurso que está equitativamente distribuido es el tiempo. Todos tenemos exactamente el mismo tiempo. Yo creo que Steve Jobs no tenía más tiempo que nosotros, o de pronto pues nos tocará investigar, o Elon Musk, o todas estas personas que de pronto le han sacado el tiempo, digamos que hacer las cosas distinto, y no quiere decir que sea un camino fácil. Yo creo que ustedes, los emprendedores, pues nos dan cátedra a nosotros de lo que es un camino difícil. Emprender en Colombia yo creo que es una, muchas veces hasta es una utopía, impuestos caros, procesos complicados, muchas veces uno siente que le ponen el palo a la bicicleta, y uno siendo una persona como juiciosa, pero si te cumple, estoy generando empleo, pero ¿por qué una carga impositiva tan alta? Pero aún así lo hacen. Entonces yo creería que más valiente que eso, yo creo que no existe. Entonces ya después de pasar eso, pues hablar de innovación, entre comillas, pues es algo que podemos hacer, ¿cierto? Y todo lo podemos hacer, como les digo, todos tenemos el mismo tiempo, todos tenemos 7 días, 24 horas, y ya es cuestión de empezar a revisar sobre qué queremos trabajar, ¿cierto? Al final esto no es cuestión de dinero. Normalmente si vemos, todas estas empresas nacieron o en garajes, o nacieron en el patio de la casa, o nacieron, normalmente no nacieron con plata, ¿cierto? Normalmente pues todos han vivido el mismo proceso, desde la más pequeña hasta la más grande. Y si no estoy mal, por ahí sale una frase muy de esas motivadoras de si tienes un día mal o piensas en renunciar, recuerda que Coca-Cola solo vendió como 5 botellas en su primer año de producción. Entonces, al final, esto es un reto. O sea, esto no lo estoy hablando de las empresas pequeñas, hasta el mismo Coca-Cola lo sufrió. Todas estas empresas han pasado por crisis y han salido de la crisis. Entonces, nosotros somos capaces, ¿cierto? Ese es como el mensaje que quiero dejarles el día de hoy. Ya vamos profundizando y vamos empezando como a
a encadenar toda esta información, porque este man habla mucho, nos da muchas cifras, muchos datos, pero bueno, ¿cómo se hace esta vaina? Pues al final de cuentas. Entonces, como les decía, esto es un proceso que es cíclico, esto es sistemático, esto no es de un momento, entonces esto es los lunes de innovación, listo, entonces el lunes arrancamos con ideas y el viernes ya tenemos proyecto, producto y listo, y sacamos al mercado el sábado, y el domingo evaluamos y listo, entonces ya estamos con un nuevo producto y con una nueva unidad de negocio en el negocio. Pues ojalá todo fuera así tan fácil, ¿cierto? Y si no, que le pregunten a Google con las gafas, con esas Google Glass, que al final eso le invirtieron más plata y más tiempo que un berraco. No quiere decir que eso no vaya a pegar, de pronto no era el momento en el que la sacaron, pero al final pues ahí llevamos, ¿cierto? Van, si no estoy mal, unos 10 años desde el desarrollo y desde que lo lanzaron, y a día de hoy todavía no ha podido pegar, ¿cierto? Entonces, es un proceso de 10 años, es un proceso que lo ha hecho Google y es un proceso que ha tenido toda la plata de inversión del mundo detrás. Entonces, si eso le pasó a Google, pues créanme que nosotros no lo vamos a hacer, digamos, que de la noche a la mañana. Para esto no hay una receta del éxito, puede que sí, pero digamos que esto es un proceso que lleva tiempo, esto es un proceso que también, como dicen por ahí, a mí me gusta mucho cuñar y hacer mucho los símiles, pero esto es como el buen vino, ¿cierto? Al final, pues el buen vino lleva tiempo. Entonces, pues un proceso de innovación bien estructurado, bien organizado, pues de pronto al principio nos va a sacar más canas de lo que esperamos, pero estoy 100% seguro que en el tiempo va a ser mucho más satisfactorio y va a generar muchas más alegrías que tristezas. Entonces, al final, pues este es el proceso que les traigo. Al final, pues esto, digamos que tiene, como todos los sistemas de gestión, pues tiene un paso a paso que, entre comillas, me parece que es algo sencillo y digamos que muy general. Obviamente vuelve y juega de acuerdo pues a la definición de innovación que te da cada negocio. Pues en cada una de estas etapas puede haber subetapas, ¿cierto? De pronto para la selección de las ideas pueden existir filtros distintos, o pueden haber varios filtros para que al final salgan ideas, ¿cierto? Eso depende del negocio. Cuando yo estoy vendiendo Ferraris, pues a mí no me interesa sacar 15.000 unidades de Ferraris todas distintas. Si a mí me sale un buen Ferrari, saco 3, 4 unidades al año y con eso pues ya me da el sostenimiento. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de Volkswagen, pues a Volkswagen si no le cabe sacar solo un nuevo diseño de carro al año o 2 diseños, pues porque al final ese no es el negocio. Entonces, pues vemos, digamos que son empresas de la misma industria, son empresas que hacen más o menos lo mismo o tratan de satisfacer la misma necesidad que es de movilidad, pero al final están enfocadas en nichos distintos. Entonces, pues lo más probable es que la innovación se mire desde puntos de vista muy distintos. Por eso al final el ejercicio me parece muy interesante de que cada empresa pues tenga su propia definición de innovación, y sobre eso empiezan a establecer como tal sus estrategias. Entonces les enumero como tal el proceso. Normalmente arranca por la generación de ideas. Este proceso pues se puede llevar a cabo a través de diferentes metodologías. La más conocida es la lluvia de ideas, pero hay que tener mucho cuidado. Normalmente pues las ideas que salgan así a quemarropa pues no van a ser ideas como tan efectivas. Es decir, si yo ahorita les digo ya, cada uno bóteme 100 ideas acerca de cómo el hombre puede sacar negocios en Marte, pues pueden salir 1000 cosas, ¿cierto? O sea, puede salir como va a vender caballos, o va a vender carne, o va a vender papas fritas, o voy a montar un negocio de hoteles, pues todo es válido. ¿Sí me entienden? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque al final, pues un buen proceso de ideación requiere tener un reto o un objetivo muy claro, ¿cierto? Si yo no tengo un reto, si yo no tengo claridad sobre qué voy a idear, pues lo más probable es que las ideas que me salgan pues estén igualmente parecidas. No tengan un norte, no tengan un enfoque, al final pues si digo A puede ser lo mismo que diga B, entonces pues ahí es cuando los procesos de ideación no son tan efectivos. En cada uno de estos procesos o de estas etapas, pues se tienen como ciertas reglas o ciertos requisitos. Normalmente en la generación de ideas, pues importa mucho la cantidad, ¿cierto? Ojalá que sean muchas, obviamente con un objetivo y con un norte muy claro, y ojalá que no sean ideas de una sola palabra. Sí, no, los colores amarillos, o sí, no, carros voladores. Pues no, tratar de que sean ideas un poquitico más completas, y a medida que nosotros nos esfuerzan como tal a pensar, pues ese proceso creativo
se va a ir como motivando y se va a ir prendiendo de forma tal de que las ideas cada vez van a ir siendo mejores. Ya después de esto pasamos a un proceso de selección de ideas, un filtro, un embudo, un station gate o como lo quieran llamar, digamos que un proceso sobre el cual esas ideas se filtren. Esto es muy importante porque pues normalmente si yo tengo un embudo y le meto basura a ese embudo, pues no podemos esperar que nos salgan diamantes, ¿cierto? Si yo le meto basura, pues nos va a salir basura. Si yo por el contrario meto buenas ideas, meto ideas enfocadas, tengo un reto muy claro, tengo una estrategia y unos objetivos claramente definidos, pues lo más probable es que sean ideas muy bien enfocadas, ¿cierto? Entonces de esas ideas sí puedo empezar a sacar de pronto carbones, no tanto diamantes, pero sí carbones para empezar a filtrarlos y digamos que a través de ese proceso pues convertirlos en diamantes. La definición de conceptos, que eso es fundamental, y ya aquí vamos a empezar como a darle más forma a esas ideas, ya tengo unas ideas, entonces listo, venga, aterricemos esos conceptos, venga y empecemos a delimitar alcances y explicarnos ustedes qué es lo que quieren o qué es lo que tenían pensado para empezar a llevar como tal ese enfoque. Después de eso, pasar a la identificación de oportunidades y aquí ya empezamos, digamos que a entrelazar y a integrar una idea con un alcance y unos límites y digamos que ya unos argumentos muy claros con unas oportunidades de negocio, ¿cierto? O con unas oportunidades de mejora o con unas oportunidades que de pronto no están todavía atacadas por una oferta muy grande, ¿cierto? Entonces empezamos a identificar oportunidades y con esa interrelación y con esa articulación, pues lo que se nos empiezan a formar son proyectos para ya después pasar a una fase de análisis en donde esas análisis pues ya se nos van a convertir en oportunidades, soluciones o proyectos tangibles y que obviamente pues van a necesitar su proceso de acople en el mercado. Este proceso no es una receta del éxito. Puede que nos equivoquemos porque pensamos nosotros de acuerdo a los estudios o a los conceptos o a la experiencia que tenemos que eso era lo mejor como una oportunidad, pero el mercado me dijo que no. Pues tenemos dos opciones, o ajustamos, mejoramos, hacemos retroalimentación y sobre eso sacamos el producto mejorado o volvemos a comenzar con el ejercicio y vuelve y juega y le repito sobre el proceso sistemático. O sea, esto normalmente es cíclico, entonces nosotros volvemos a comenzar. Entonces comencemos otra vez con ideas, de pronto nos descachamos porque pensamos que el color morado era lo mejor que se iba a ver en unas botas o en una chaqueta y efectivamente nos dimos cuenta que el morado sirve para la noche pero no para el día, entonces ¿qué productos de qué colores podemos sacar para el día? ¡Pum! Ya tenemos unos retos claramente definidos, ya podemos empezar a jugar digamos que con una ideación mucho más enfocada y con esto pues ir llevando como tal a ese desarrollo de productos o servicios. Listo. Venimos al proceso de innovación y ya pues digamos que aquí vale la pena aclarar, aunque lo he repetido en varios momentos de la sesión y de la charla, pues el proceso de innovación es impredecible e incierto, o sea, no hay una receta del éxito. Esto no quiere decir que si yo hago un proceso con todas las etapas, juiciosamente, muy delicado en cada detalle, eso quiere decir que vaya a ser un éxito, que vaya a ser una innovación disruptiva en el mercado, pues eso no lo sabemos, eso es incertidumbre, que yo sepa y conozca y digamos pues que ya tengo varios años de experiencia en este sector, no conozco todavía ningún consultor y ninguna empresa consultora que te digan un proceso de tanto yo te aseguro el éxito en el mercado de un producto, pues yo no lo conozco, no sé si eso exista o si hay una receta para el éxito. Lo que sí sabemos es que hay un proceso claro, hay unas etapas y si uno las cumple muy juicioso, muy responsable, pues hay grandes posibilidades de que eso sí nos lleve al éxito, ¿cierto? Eso no lo digo yo, eso lo dice la historia y eso lo dice la experiencia de las empresas que hoy en día están catalogadas como las más innovadoras y no solo porque tienen buenos procesos, sino porque al final pues tienen impacto en el mercado y tienen potencial de crecimiento, que eso es lo más importante. O sea, por más innovación social, por más de que yo sea una fundación y quiera fomentar mi proceso de innovación, pues esto tiene que generar valor económico, porque si no, no va a ser sostenible en el tiempo. Un proceso que necesite subsidio, pues al final es un proceso que no va a perdurar mucho tiempo. Entonces, al final, la innovación, por más social que sea, pues debe generar valor económico, ¿cierto? La innovación siempre tiene que generar valor económico, sea para la sostenibilidad,
sea para generar riqueza de las empresas, ¿cierto? Y vuelve y juega ya con conceptos pues muy propios de las empresas. Yo no creo, todavía hoy en día no conozco una empresa que cree una empresa para no ganar plata, pues no sé si en este espacio haya una, pero no creería, ¿cierto? Ya estamos con conceptos pues como muy propios de la creación de empresa, entonces pues al final digamos que la innovación va bajo esa misma línea. Durante la etapa, el equipo trabaja en busca de información para minimizar el riesgo, y esto es fundamental en cualquier proceso: buscar información, indagar, hacer ejercicios de observación, revisar estudios o informes de vigilancia tecnológica. Eso digamos que es fundamental. Si yo no estoy dateado, si yo no estoy informado, pues al final la incertidumbre va a ser muchísimo mayor. Por eso me pareció importante, por ejemplo, salir con 3 cifras. No hay que hacer una investigación muy profunda para encontrar, digamos, que cifras que nos van a permitir empezar a tener un horizonte muy claro, pero ya, digamos, que más allá, pues, para sus negocios. Aquí nosotros tenemos la ANDI, que hace normalmente estudios de vigilancia buenísimos. A nivel local ya existe Ruta N, está Tecnova, a nivel nacional está el programa de transformación productiva, está Colombia Productiva, está, digamos, que la política de datos abiertos, donde podemos también sacar información de cualquiera de los ministerios. Entonces, al final la información sí está, es cuestión pues de buscarla, de hacer el ejercicio, y vuelve y juega. O sea, yo no voy a buscar información sobre cómo está la industria cosmética cuando yo estoy en el sector de call centers o de BPO, o yo no voy a ver cómo está la industria de la salud y la medicina cuando yo estoy en desarrollo de software, ¿cierto? Yo empezaría a profundizar, de pronto si quiero hacer desarrollo de software para el sector salud, pues profundizar en salud, ¿cierto? Pero importante, pues obviamente tener un foco muy claro. Voy a investigar sobre mi negocio o sobre el nuevo producto o servicio que quiero desarrollar, ¿cierto? Ya sobre eso empiezo a sacar investigaciones. Ahí como tips está Google con su plataforma de tendencias de Google Trends, que también sirve muchísimo. Está Google Insight, que también son informaciones gratuitas sobre comportamientos del consumidor y muy enfocado en marketing digital. Pero yo creo que, por ejemplo, con el trabajo que están haciendo ustedes con los extensionistas, digamos que con todo este proceso de Mi Pyme se transforma, que estamos enfocados en ventas, en clientes, desarrollar, por ejemplo, nuevos servicios de venta online a través de un proceso de innovación que me pueda sacar ese servicio, y yo informarme, por ejemplo, sobre qué plataformas existen, cuáles son gratuitas y cuáles son de pago, cuáles puedo utilizar, por ejemplo, para vender en el mercado internacional, y qué plataformas de pago puedo utilizar. Entonces, todo eso es información que está asequible, que la podemos, digamos que con solo un clic en Google, encontrar, y nos va a permitir delimitar muy bien el riesgo e incrementar el potencial que puede tener ese servicio. Si yo al final me doy cuenta que, por ejemplo, PayPal sirve más como plataforma de pago en Estados Unidos que la misma tarjeta de crédito, pues es información que yo me puedo dar cuenta con estándares de qué tantos, a través de qué plataformas se mueven las transacciones digitales. Entonces, al final es información que yo busco, valido y empiezo a sacar nuevas opciones de servicio. Estos son ejemplos pues como muy al aire, pero al final les sirven mucho. ¿Sí me entienden? O sea, esto es información que pueden utilizar y que ustedes mismos pueden lanzar para el desarrollo de nuevos productos y servicios. Y vuelve y juega. Lo importante de la innovación es poderla volver tangible. Y no necesariamente, independientemente de que el título de esta sesión sean productos y servicios, la innovación no solamente está enfocada en productos y servicios. Uno puede innovar en diferentes eslabones de la cadena, desde el relacionamiento con los proveedores, por ejemplo, y cómo yo empiezo a hacer alianzas y no verlo solo como proveedores, sino como aliados estratégicos, y miro yo a través de un modelo de relacionamiento cómo innovo en mis procesos, y no necesariamente se va a ver reflejado en un producto o en un servicio, que eso me impacta la cadena y que eso al final se debería ver reflejado o en disminución de costos o en incremento en ventas, pero por supuesto, y que al final el cliente se vea reflejado porque ve, ya me están entregando en menor tiempo, porque hice una alianza con Coordinadora, que era mi proveedor logístico. Entonces ya Coordinadora, como esa alianza me está dando un trato preferencial, ya no me entregan 3 días, sino que me entregan menos de 24 horas. Perfecto. El cliente usted no se va y sin cobrarle de más.
Entonces todos ganamos, todos nos vemos, es algo tan sencillo, entre comillas, porque al final pues es muy fácil decir eso detrás de un computador, pero vaya a la realidad y lo hace, ahí es cuando ya nos damos cuenta de que esto es muy complejo, o más que complejo, pues digamos que necesita cierta dedicación, ¿cierto? Al final las cosas fáciles pues no van a venir, digamos que empacaditas y te van a llegar a tu casa, hay que salir, buscarlas y lucharlas. Al final de eso se trata la vida, de eso se trata la innovación y de eso se trata todo el proceso de innovación. Este slide me parece muy importante también para dejar claridad, como les decía, pues digamos que ese proceso de gestión de innovación hay que partirlo de algún lado, ¿cierto? Hay que empezar a generar ideas, pero esa generación de ideas tiene que tener un objetivo o un reto muy claro. Esta metodología o este concepto que les traigo el día de hoy se llama SMART, ¿cierto? Que busca es que todos los objetivos tengan unas características, ¿cierto? Y esto puede ser tanto para objetivos, para retos, para estrategias o actividades que ustedes estén desarrollando desde la innovación o desde el proceso de innovación que cada organización tenga. Y es muy importante para que con esto ustedes puedan desarrollar y dejar claramente especificados cuáles son sus objetivos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos dice? Que ustedes tengan objetivos que sean específicos, que sean claramente medibles, que sean alcanzables, realistas y que tengan un alcance en el tiempo. Sí, muy bueno yo decir, nosotros queremos empezar a vender zapatos en la luna. Perfecto, súper bien. ¿Eso es medible? No. ¿Eso es alcanzable? Pues de pronto. ¿Es realista? No sabemos. Y en el tiempo, pues no sabemos. Eso puede ser en 1 año, en 2 años, en 200 años o en 500 años. Entonces, al final ahí es cuando uno dice, venga, pues juguemos con unos objetivos que nos permitan a nosotros establecer estrategias, establecer actividades o iniciativas que al final eso se vea digamos que en un producto o en un servicio o en un modelo o en un nuevo proceso o en una nueva plataforma o en una nueva forma de vender. ¿Sí me entiende? Pero que esté claramente especificado, que sea medible, que sea alcanzable, que sea realista y que tenga un tiempo específico, ¿cierto? Para yo poder precisamente hacer esa medición. Si yo digo que me va a demorar 500 años, pues fue madre, si llegas a los 100 años ya es mucho decir, entonces ¿quién va a seguir midiendo esa vaina? Entonces al final pues estoy exagerando un poquito, pero al final pues ese es como el concepto que quiero que se lleven, ¿cierto? Aquí vienen un poquitico el tema de las etapas, no quisiera profundizar mucho, porque igual pues ya hicimos como tal el recorrido y ya pues verificamos como tal el tema pues como de cada uno de esos pasos. Aquí venimos pues como con la primera que es la evaluación. Aquí pues es un ejercicio más de investigación, es un ejercicio más de análisis del entorno. Lo que les decía, por ejemplo, es importante tener datos de información secundaria, en donde ya hay informes que han hecho expertos, en los cuales pues yo voy a tener acceso gratuito. Aquí les traigo, por ejemplo, un ejemplo que fue el estudio de cierre de brechas de innovación y tecnología que hizo la ANDI en el 2018. Como ven, pues aquí está el gobierno de Colombia, está la ANDI, está Impulsa, entonces no son actores, digamos que no es un aparecido en la pared el que nos está diciendo cuáles esas brechas que existen. Entonces al final es información que la tienen al alcance de la mano. Si ustedes colocan ya en Google, si de pronto alguien quiere hacer el ejercicio cierre de brechas de innovación y tecnología ANDI, pues lo más probable es que si no está de primero, esté de segundo, el PDF con todo el estudio. ¿Cierto? Es buenísimo, es súper acotado, tiene muy buenas gráficas, entonces al final es información que está ahí tangible, ¿cierto? Que nos va a permitir, ¿para qué? Para realizar ese ejercicio de evaluación, de investigación, de bajar como tal esa incertidumbre que siempre va a existir en los procesos de innovación. Entonces al final pues esto es un ejemplo, pero así como está pues existen muchísimos, ¿cierto? Hay para todos los sectores. El Ministerio de las TIC tiene unos sectores priorizados sobre los cuales se va a fundamentar mucho de la estrategia TIC que tiene el país para esos sectores. Entonces ahí van a encontrar también muchísima información y así como ese pues hay muchísimos más estudios, ¿cierto? También a nivel mundial existen muchos, o sea, Google ya les va a dar información filtrada de acuerdo pues al lugar donde quieran
ustedes empezar a investigar o posicionarse, pero así como están estas instituciones, pues existen muchísimas consultoras a nivel mundial, McKinsey, el Boston Consulting Group, Deloitte, o sea, existen muchísimas que tienen información asequible para cualquier persona y que en su mayoría es gratuita, ¿cierto? Entonces, pues ahí los invito para que realicen como tal el ejercicio. Normalmente, pues ese es el primer paso del ejercicio de acción, identificar unos objetivos, un reto muy claro y sobre eso empezar a investigar, ¿cierto? Hacer un ejercicio de evaluación, ¿qué más existe? ¿Tengo competencia? ¿No tengo? ¿Hay productos sustitutos o complementarios? ¿Quién está trabajando temas de innovación y tecnología sobre los cuales pues yo me puedo apalancar? O como nos decía pues ahorita Janet, el tema de, pues yo sé que yo no voy a estar solo en este sector o en este mercado, entonces ya hay empresas que ya han recorrido un camino y cómo yo puedo aprender de esas experiencias para yo ajustar mi propio camino, ¿cierto? Y empezar a identificar esas cosas que puedo hacer de forma distinta. La etapa 2 de planificación, y esto pues es fundamental, saber pues yo con qué cuento, qué recursos, y ojo que no son los recursos económicos, es recurso de maquinaria, recurso de personal humano, recurso en tecnología, recurso en espacios, recurso en tiempo, ¿cierto? Al final el tiempo es plata, como dicen los gringos, y pues una persona, no sé, si tienen ustedes al gerente de producción investigando 2 horas en temas de innovación, pues son 2 horas que igual ustedes les están pagando. Entonces, al final, pues, es empezar a hacer una planificación muy clara sobre, digamos que esos recursos, con qué cuento y con eso yo qué puedo empezar, pues, a sacar. El tema de validación, y aquí, por ejemplo, la idea es poder utilizar, digamos que los temas de prototipado o empezar a sacar, digamos que de acuerdo, pues, a los niveles de lo que yo quiero, un prototipo que me permita validar lo que llaman por ahí un prototipo funcional, en donde yo veo algunas características de esto. Por ejemplo, si yo lo que estoy sacando es un empaque, pues muy bacano uno tener el empaque de pronto sin el contenido adentro, pero para ver cómo es la ergonomía, si coge, si no coge, visualmente cómo se ve, si de pronto es para niños, si les gusta o no les gusta, si las manitos la pueden coger o no la pueden coger, y eso les permite validar, ¿cierto? Normalmente en el desarrollo de productos, como tal, aunque también existen para los servicios, pues para el producto esto sirve mucho porque normalmente pues ustedes pueden validar ahí ciertas funcionalidades ya en vivo y en directo. Una cosa es cuando uno lo ve detrás de una pantalla o cuando uno lo ve en un papel, pero ya cuando lo ves en vivo y en directo, pues ahí pueden cambiar ciertas cositas. Entonces, hacer un ejercicio de validación. El lanzamiento, esto digamos que ya los comerciales y los marqueteros pues saben cómo se realiza este ejercicio, y la idea pues ahí sí es poner como todo el boom dentro de ese lanzamiento para que esto sea verdaderamente efectivo. Al final el lanzamiento, y aquí ya los comerciales, como digo, me corregirán, pero es netamente informativo, ¿cierto? Hoy ya lo pueden encontrar en tal tienda, en tales tamaños, presentaciones, colores, sabores, y al final estos eventos pues son, vea, ya estamos en el aire, vea, ya nos puede encontrar en tal lado, vea, ya puede utilizar a través de tales canales la compra. Digamos que es netamente informativo este espacio. Obviamente esto tiene que venir de todos los procesos anteriores. Yo no voy a decir, listo, lo pueden encontrar en fresa, mangoviche y vainilla. Y cuando hay uno, lo que pasa es que mangoviche no está validado y al final no gusta, no, qué pena, no, entonces ya no es mangoviche, sino fresa y vainilla. No, pues ya uno, por eso es importante uno seguir todas las etapas muy juiciosamente para efectivamente pues hacer las mejoras que se requiera en cada una de ellas. Ya el seguimiento y en los procesos de innovación, como yo creería que en cualquier proceso, esto nos lo enseñó los sistemas de gestión de calidad, hay que hacerle seguimiento, hay que hacer, digamos que un análisis y una evaluación, esto sí funcionó, no funcionó, esto está vendiendo, esto no está vendiendo, entendiendo que la innovación es de tiempo, ¿cierto? O sea, no podemos matar una innovación, no, es que llevamos 15 días y imposible que solo hayamos vendido 100 unidades y yo esperaba vender 1.000.000. Sí, lo más probable es que de pronto hayamos fallado en algo, pero no podemos matar la innovación solamente porque no se están cumpliendo lo que nosotros esperábamos. Y retomo un poco sobre el proceso de innovación. Esto es incertidumbre. Lo que les decía el ejemplo de Coca-Cola, pues si Coca-Cola el primer año hubiera dicho, pues acabo con esta vaina solo porque vendí 5 botellas nada más, pues hoy en día no sería lo que sería, ¿cierto? Si Netflix hubiera cerrado cuando Blockbuster le dijo, no, yo no me voy a asociar con usted porque usted es un pendejo pintado en la pared, pues no sería lo que es hoy en día,
¿sí me entienden? Entonces al final pues esto es un proceso que no va a ser un camino fácil, pero al final pues mientras más documentado esté, más validado esté el ejercicio, pues me va a tener, digamos que vamos a tener mayor probabilidad de efectividad. Listo, entonces, bueno, aquí ya viene como la pregunta del millón, porque muchos van a decir, bueno, este man habla muy bueno, esto que nos ha dicho está excelente, pero ¿cómo hago esta vaina? ¿Cierto? O sea, ¿cómo empezamos a volver esto como un poquito más tangible? Ya tenemos unas etapas, pero ¿esto qué? ¿Cierto? ¿Cómo se empieza a masticar? Y entonces acá yo les traigo una metodología que como esta existen varias, no es solo esta, y eso me gusta pues hacer como mucha claridad, también como en los procesos de transformación digital que estamos viviendo en Mi Pyme se transforma, pues esto no es un proceso ni de metodologías ni de herramientas, porque si al final fuera sobre esto, pues nosotros les compartimos es un banco de herramientas y un banco de metodologías, vaya, mire, evalúe la que más le guste y cójala. ¿Cierto? Esto al final es yo cómo utilizo esas herramientas y esas metodologías con un objetivo que yo tengo como empresa, ¿cierto? Que eso es como lo más importante. Al final las herramientas, las metodologías y las tecnologías y soluciones, pues son indiferentes. Al final yo puedo tener la super plataforma, súper robusta, súper costosa, pero si yo no tengo un norte claro, ni siquiera tengo quién es capaz de manejarla, pues no me va a servir para absolutamente nada. Entonces, pues al final esto no es tanto ni herramientas ni metodologías. Obviamente sabemos que es necesario para poder aterrizar los procesos y por eso pues les traigo una que es de las más conocidas, por así decirlo, pero no es la única, hay muchísimas más. Está Scamper, está Scrum, está los Lean, que también son muy conocidos por los emprendimientos. Entonces, pues todas esas metodologías Lean, las metodologías ágiles, todo eso sirve muchísimo. No quiero decir que no, yo traigo esta, pero pues digamos que esto es netamente para la sesión. Pueden utilizar cualquiera en esta etapa. Y básicamente la que les traigo es una que nació desde las industrias creativas, más que todo desde el diseño. Entonces, pues esta metodología se llama Design Thinking o pensamiento de diseño, ¿cierto? Como yo empiezo, pues la verdad no hay una traducción como tal de esta metodología, pero pues más o menos así es como se toma. Entonces, básicamente es como yo, a través de los procesos que se hacen desde el diseño, pues los traspolo a mi negocio y con eso pues obviamente contextualizo, no es como un copiar y pegar y lo encasillo como pueda, sino que esto es un pegar, copiar, contextualizo, analizo, tropicalizo e implemento, ¿cierto? Al final yo soy muy crítico de cómo yo, sí, es que en Estados Unidos lo hacen bien, entonces pues acá también debería funcionar, pues no necesariamente. Estados Unidos es otra cultura, tiene otras capacidades, otra infraestructura, otro ecosistema y puede que allá funcione, pero acá no. Y no quiere decir que sea malo o no malo, ¿sí me entienden? Pero esto no es un copiar y pegar, ¿cierto? Hay que contextualizar y tropicalizar, digamos que todas las metodologías y todas las herramientas. Entonces, pues básicamente lo que nos dice es, digamos que esta metodología es pues como yo empiezo por la definición de unas necesidades, ¿cierto? De mis usuarios, clientes o consumidores. Eso se hace a través pues, de diferentes procesos de información primaria, información secundaria, pero al final pues lo importante es tener claramente ese objetivo, ¿cierto? Cómo yo defino unas problemáticas, unas necesidades, luego a partir de la experimentación buscar una generación de ideas y toda esa generación de ideas pues que pase por los filtros respectivos para poder sacar un prototipo, ojalá pues un prototipo funcional o un prototipo que nos permita validar las funcionalidades para pues finalmente realizar un test, ¿cierto? Un test en donde yo valido, ajusto, implemento y ya saco la versión final como tal de ese producto o servicio. Eso a grandes rasgos es la metodología, ¿cierto? En donde pues básicamente lo que busca es pasar esas ideas a algo visual o físicamente tangible, que yo lo pueda tocar, que yo lo pueda ver, que yo lo pueda palpar y que no simplemente se me quede como una idea mental que yo te estoy contando, ¿cierto? O sea, al final es muy bacano cuando yo me dicen, ve, yo me estoy imaginando una tacita de café que vos la puedas coger y entonces no te caliente la mano, sino por el contrario que te la mantenga fría, pero la bebida se mantenga caliente por más de 3 horas. Ah, pues eso suena una maravilla, pero mostrámelo.
Entonces le sacan a uno un mamotreto, un termo bien grande, sí, pues muy bacana la idea, el problema es que yo dónde me llevo esa taza, ¿cierto? O cuánto café necesito pues para llenar de berraca taza. Entonces, al final pues estoy sacando aquí como ejemplos muy al aire, pero es como para tratar de hacer el símil y ver que la visualización o poder visualizar o palpar o sentir pues el producto es fundamental. Básicamente esto es lo que llaman el diamante del Design Thinking. En algunas, digamos que procesos o metodologías utilizan lo que es el doble diamante, en donde se hace una fase divergente para volver, digamos que emergente, convergente y volverlo a ser divergente y volver a hacer la conversión para hacer el doble diamante. Entonces tienen como dos momentos de validación. Básicamente pues es el mismo ejercicio porque al final pues en el diamante uno hace la validación y la priorización en la fase emergente, entonces al final salimos desde un reto, una problemática, un objetivo o una necesidad a sacar un producto, un servicio o una solución tangible a esa necesidad o problemática. Por eso al final pues ese es el proceso, yo cómo identifico la problemática o la necesidad para al final, después de un proceso muy juicioso, muy riguroso de investigación, de evaluación, de generación de ideas y de filtro de ideas, pues voy a sacar un producto, una solución, que al final pues también es un producto final que pasó por prototipo, que pasó por validación y que pasó, digamos que por la fase experimental de mercado. Entonces aquí tenemos el diamante gigante, empezamos con empatía para conocer las necesidades, después de una definición de esas necesidades, una problemática y un reto, pasamos a la generación de ideas, de ahí pasamos a unos filtros, sacamos unas ideas, posibles proyectos para prototipar, no se van a prototipar todas, se van a prototipar algunas, ¿cierto? O sea, no todas las ideas se van a llevar a prototipos, solo las que después del ejercicio de validación fueron las que más cercanía tuvieron con los consumidores, para al final pues pasar al proceso de evaluación y ya efectivamente sacar una solución, digamos que validada, ¿cierto? Entonces aquí tenemos como cada uno de los pasos del Design Thinking, obviamente pues a grandes rasgos, esto pues no se queda acá, esto normalmente es cíclico, entonces si me equivoco en ideas, si no me salieron buenas ideas, pues repito la etapa de ideación para sacarlo, y ya con eso pues vamos a ir fortaleciendo como tal el ejercicio. Entonces listo, ya pasamos por una metodología, por unas etapas, ustedes van a decir, listo Felipe, pues muy bueno todo esto, pero al final eso cómo se sacan nuevos productos y servicios, que es el objetivo fundamental de esta charla o de estas sesiones, cómo yo a través de mis procesos, a través de la innovación y a través de la transformación digital, pues puedo sacar nuevos productos y servicios. Y aquí les traigo un concepto que es muy válido para estos procesos que estamos haciendo cortos, que son unos procesos, digamos que muy intensivos en cuanto al tiempo, porque tratamos de hacer muchas cosas en un tiempo limitado, pero vuelve y juega entendiendo pues que el tiempo no va a ser una limitación para nosotros y que vamos a aprovechar al máximo esto, y se llaman los MVP, y se coloca pues como MVP también por el concepto como tal del deporte, que es ese jugador más valioso, ¿cierto? El most value player, el MVP, y digamos que caben mucho las siglas, aunque son siglas en inglés, del producto mínimo viable. Ese producto mínimo viable, digamos que cogió mucha fuerza en los procesos de innovación hace algunos años, porque el MIT, en conjunto con Harvard, diseñaron una metodología o un proceso que lo que buscaba era implementar unos sistemas de gestión de innovación, entre comillas, pues estándar, que se ajustaban a las necesidades de cada empresa, pero que al final pues buscaban era sacar productos mínimos viables en corto tiempo, ¿cierto? Entendiendo que la innovación es mucho de testear, es decir, yo no me puedo quedar toda la vida con un producto ahí en el laboratorio y pensando y mejorando, porque hay que salir al mercado. Por ahí varios expertos han dicho, me ha tocado estar en varias charlas donde dicen es mejor que se equivoque, pero equivóquese rápido, porque equivocarse rápido es mucho más barato.
no pierde tanto tiempo y no pierde tanta plata. Entonces equivóquese, pero equivóquese muy rápido. Salgan, testen, hagan el ejercicio muy juicioso, no quiere decir pues que vayamos a hacer todas las patadas, sino esto es más como ponerle la dedicación necesaria para sacar un producto mínimo viable que me permita validar con el mercado esas funcionalidades. Entonces básicamente pues es esa primera versión de la funcionalidad. Eso lo utilizan mucho en desarrollo de software porque, como bien saben, pues el backend no es igual que el frontend. Entonces, si yo tengo un back donde yo hago pruebas y veo que me funciona, pues ve, si el rosadito me sale en naranjado, pues yo estoy validando es el back, no tanto el front. Ya después de hacer todo el desarrollo y de gastarme toda la plata y demorarme todo el tiempo del mundo en el back, pues ya en 8 días hago el front, ¿cierto? Que me quede bonito, que lo que estoy mirando en el back, pues en el front se vea visualmente agradable, y ya con eso digamos que complemento mi integralidad de producto. Pero al final pues son productos mínimos viables, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo lanzar rápidamente un producto que la gente lo pueda testear, validar y yo lo voy a ir ajustando? Entonces ese es el concepto que le traigo. Al final no es solo producto, puede ser servicio mínimo viable, digamos que por cambiar el concepto, porque al final no son solo productos, también pueden ser servicios, y hay muchísimas formas de prototipar servicios. Ya les voy a mostrar pues como algunas cositas. Aquí vienen, digamos que el porqué de estos conceptos, y digamos que al final los argumentos de por qué podría servirnos en estos momentos, ¿cierto? O en estas etapas de transformación en la que estamos cada una de las empresas. Entonces, obviamente todo esto se les comparte en la presentación, como para no profundizar mucho, y de pronto tampoco no quitarles mucho tiempo valioso para irnos ahorita a lo que es los prototipos, y les quisiera pues como mostrar un poquitico sobre los prototipos. Entonces, básicamente estos son como las fases u etapas de ese MVP. Va desde la concepción del nuevo producto, la prueba del concepto, que normalmente está uno ahí rayando en papel, en computador o en la impresora 3D, o está uno ahí rayando. Viene la validación, el análisis como tal y el modelo de negocio. Vaya con él. El desarrollo de la estrategia y pruebas de mercado para ya pasar a la comercialización. Venga, para que se lleve las papitas también. Cómo desarrollar este MVP, ¿sí? Vale. Y al final pues existen, digamos, varios temas puntuales, pero básicamente venimos de un proceso de identificación de necesidades, hacer un mapeo de comportamientos del usuario, elaborar el mapa de dolor o los journey maps o metodologías que consideren más, digamos que efectivas para esto, y ya construir unas características, una funcionalidad de ese producto, ¿cierto? Como factor fundamental, ¿cierto? Para poder tener como tal ese producto. Después de esto, pues ya se nos viene como tal las características. Aquí la idea pues es como construir esas características basándonos mucho en las necesidades versus los deseos que tienen los consumidores. Aquí hay que hacer un ejercicio. Esto nuevamente pues podemos utilizar información secundaria. Aquí está Google con sus plataformas, que nos sirve muchísimo, pero existen también muchísimas otras más sobre necesidades y deseos y comportamientos como tal de los usuarios. Y ya empezar a desglosar o sacar como un listado de funcionalidades que pueden incluir en ese producto mínimo viable. Entonces aquí ya vamos a empezar como tal a delimitar el alcance o las funcionalidades que va a tener el producto. Ya después con esto, pues, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Es una tipología de producto. Aquí dependemos de muchas cosas, en qué sector estamos, si es producto o servicio, qué tanta inversión estoy dispuesto a hacer y qué tanto tiempo tengo. Existen diferentes tipos de prototipado, ¿cierto? Existen desde los que son volumétricos o dimensionales, y esto es más para tener aproximaciones de qué tanto volumen me voy a llevar. Esto, por ejemplo, para maquinaria en construcción, maquinaria de procesos industriales sirve muchísimo, pero de pronto pueden haber sectores o negocios sobre los cuales pues esto no funcione, digamos que de forma tan efectiva. Los modelos experimentales, y entonces al final pues si yo estoy trabajando sobre pruebas químicas, pues que me permitan yo poder hacer los ensayos y pruebas, y vuelve y juega. Esto no es para todo el mundo, esto puede ser para productos o servicios que estén enfocados más en la parte química, física, de experimentos, de componentes, y que miren, por ejemplo, procesos de transformación internos.
¿cierto? Ya aquí ya depende pues como tal del negocio. Los modelos funcionales, que es de pronto en los que más hemos hablado, muy enfocados también en producto, pero también para servicios y para conocer las características de los servicios, pues nos permiten muchísimo y nos van a dar un alcance muchísimo mayor. Los ergonómicos, y aquí también jugamos de pronto con industrias más como de la salud, de higiene oral, de pronto de industrias estéticas y de pronto más enfocados con modelos que sean más de colocarse, ¿cierto? Y como ven, y yo me lo pruebo a ver qué tal me queda. Entonces ahí ya empieza uno a jugar como esto. Textil, confecciones, para no irnos muy lejos, los modelos ergonómicos sirven fundamental. El tema de productos de baño de piezas flexibles, pues obviamente eso hay que probarlo, ¿cierto? Y me lo tengo que poner, entonces eso sirve mucho. Modelos orientados a la fabricación, muy enfocados en procesos, y aquí es, por ejemplo, cuando se buscan innovaciones en procesos, ver la efectividad en los tiempos o los ahorros en los costos, ahorros en materiales, y aquí empezamos pues como a jugar como tal con esos experimentos o esas validaciones. Los modelos estéticos o maquetas, esto yo creo que arquitectura, construcción, ingeniería civil, pues es el que utilizan, no creo que utilicen ningún otro, porque pues uno no va a hacer un prototipo de un puente y mirarlo y funcionarlo a ver si resiste o no, ¿cierto? Hay obviamente pues industrias y sectores sobre los cuales pues existen prototipos específicos, las maquetas pues es fundamental para ese sector, para esa industria, y con eso ellos validan y digamos que aprueban diseños conocido pues históricamente. Yo creo que ese es el ejemplo más común que existe y la mejor forma de explicar para qué sirve un prototipo, o si no, pues yo creo que cualquier persona que haya comprado una casa nueva va a la sala de ventas y lo primero que ve es una maqueta. Entonces al final pues eso es el prototipo. Nunca normalmente uno va a comprar un apartamento a menos de que sea usado, a decir voy y lo miro. Si están comprando apartamento nuevo, pues uno compra sobre planos o sobre una maqueta. Modelos para la obtención de moldes, prototipo o masters, y esto también va para temas de fabricación, digamos que ya más temas industriales. Aquí ya juegan mucho también con temas de diseños y estos también con temas de patentes. Yo hace algunos años estuve asesorando una empresa que trabajaba con moldes de plástico, pero el plástico era a base de pellets de plástico reutilizado. Entonces al final ellos, por ejemplo, tenían un proceso, en una parte del proceso era fundamental, que eran los moldes, porque normalmente esos son moldes que, número uno, son costosos, son hechos a la medida, pero son moldes que son estándares para muchísimas unidades, ¿cierto? Entonces casi que yo saco el molde para las basuras de plástico, para los vasos o platos o cubiertos o juguetes para perro. Entonces esos moldes pues son específicos y nos van a permitir sacar muchísimas unidades. Es decir, yo en eso no me puedo equivocar. Digo, de madre, ve, me mandaste el molde y entonces no medía 30 centímetros de circunferencia, sino 32. ¿Qué hacemos? Todas las unidades, las 3 millones de unidades que mandé a sacar me salieron malas. Entonces son errores que costan, digamos que muy caro. Modelos para obtención de moldes preseries de la fabricación, los patrones que llaman, ¿sí me entienden? Entonces, de esos patrones, pues de ahí salen diferentes productos. Entonces, al final es como una pieza que va a engranar con otra pieza y ya sobre esas piezas, pues se produce un producto. Esto lo utilizan mucho, por ejemplo, para la fabricación de carros, en donde pues son procesos secuenciales. Yo dependo del proceso anterior al mío y el posterior al mío depende del proceso mío. Entonces, al final, pues esos son, digamos que secuenciales fundamentales. Ya en resumen, y como para cerrar, cumpliendo también como con el tiempo, pues básicamente las aplicaciones o los impactos que tienen esto en los productos o servicios, esto aquí todo y toda la charla y la sesión está enfocada no solo en productos, sino en productos y servicios, pues digamos que tienen un impacto, un alcance muy interesante. Es decir, la gestión de innovación vuelve y juega, no es un commodity, esto no es una moda, esto no es yo tengo que tener una innovación porque es que así me lo exige la ley, o es que como todo el mundo está innovando, pues yo tengo que innovar. Es como el del frente se llama Innovamuebles, pues yo tengo que innovar en mis muebles, porque si el del frente se llama Innovamuebles, porque está innovando. Entonces al final esto no se trata de una moda y es de seguir el camino, es que vean que efectivamente esto sí tiene un impacto. O sea, esto si uno hace un ejercicio interesante va a servir muchísimo.
y al final va a lograr pues, los resultados que ustedes esperan, que lo más probable pues, es generación de valor económico, es sostenibilidad en el tiempo, es tener un impacto en la sociedad, pero tener un impacto positivo en la sociedad. Estamos en un mundo muy cambiante en donde cada vez más los consumidores somos más informados y somos más sensibles a lo que está pasando. Hoy en día la responsabilidad empresarial, la responsabilidad social empresarial es fundamental, es casi que un sello que tienen que tener todas las empresas. La empresa que no esté, digamos que acoplada con la sociedad, con el entorno, con el medio ambiente, pues está condenada a desaparecer, ¿cierto? O sea, los que normalmente pues tenían procesos muy arcaicos y muy tradicionales y muy a costa de lo que fuera, son empresas que cada vez más están condenadas a la muerte. Entonces, pues al final la innovación nos permite precisamente eso, o sea, yo cómo hago las cosas mejor y que tengan un impacto mucho más positivo. Entonces, al final les traigo como en resumen estas conclusiones, pues básicamente el impacto del producto es hacer que los productos que ya existen, porque sabemos que la mayoría de los productos ya existen, pues obviamente todavía tenemos oportunidades y una brecha de innovación muy grande, pero pues aquí vuelve y juega mucho. Yo soy muy de frases y entonces pues también les quiero dejar, pues no nos vamos a poner a inventar la rueda si ya la rueda está inventada, ¿cierto? ¿Por qué no hacemos una mejor rueda o una rueda que sea más eficiente, ¿cierto? Que de pronto nos ahorramos ya un camino y al final pues eso es como lo que se busca con la innovación. Ofrecer los datos generados a partir de tecnologías inteligentes como producto o servicio. Estamos en la era de la información. En unos años, y digamos pues que esto lo vienen diciendo ya varios expertos a nivel de innovación, de tecnología y de temas empresariales, y es que las empresas que tengan información o datos van a tener el poder. Y yo creo que eso es algo que ya estamos empezando a ver hoy en día. Ya hoy están vendiendo datos, hoy ya se vende información. Entonces, pues al final, si nosotros montamos en ese tren y vuelve y juega, que no nos pase como Blockbuster, que pasaron vagones y vagones y vagones, y era un tren larguísimo, cuando menos pensamos, hijo de madre, no fue el tren. Y pasaron 3 años y yo ese tren lo tenía en la cara y no lo cogí. Al final es también aprovechar eso. Desarrollo de productos y servicios completamente nuevos, eso también nos permite la innovación. Como les decía, puede ser un camino más espinoso, un poquitico más complejo, el desarrollar pues, productos y servicios nuevos, pero al final es un camino que nos puede llevar a un éxito pues, mucho más temprano y entre comillas puede ser un salto exponencial bastante interesante. Cuando yo identifico necesidades que de pronto nadie hoy en día, y por eso es muy importante uno hacer un ejercicio de validación y de investigación exhausto y responsable, porque al final podemos encontrarnos que efectivamente pues nadie lo esté ofertando y podemos identificar esos océanos azules que llaman, en donde hay necesidades o problemáticas que nadie está atendiendo o que nadie se ha atrevido a atender y en donde nosotros sí podemos identificar ciertas actividades o iniciativas que nos permitan atender esas necesidades como un producto totalmente novedoso o innovaciones disruptivas, como llaman. Entonces, pues al final estas eran como las conclusiones y recomendaciones. Como les digo, los sistemas de gestión de innovación deberían de estar latentes no un día a la semana, sino muchos días, ojalá todos los días y ojalá en el día a día de lo que hacen las organizaciones. Esto es un proceso cultural de personas, no es tecnología, no es tiempo y no es plata. Al final, pues estos son personas y las personas pues son las que mueven las organizaciones. Entonces, esta era pues como la charla que les traíamos para el día de hoy. Esperamos las hayan aprovechado. Cualquier duda o inquietud que tengan, aquí estamos para lo que necesiten. Si tienen alguna preguntita nos pueden levantar la manito o pueden prender el micrófono y hacérnosla llegar. Aquí estamos para atenderlas. Les recuerdo también a los empresarios que están participando y que estén interesados en continuar en la estrategia Mi Pyme se Transforma, que ya está abierta la convocatoria para el segundo trimestre del año, que cierra el 16 de abril y que toda la información la pueden encontrar en la página web del SENA, en el menú superior Empresas, Convocatorias, Mi Pyme se Transforma, buscan la convocatoria del 2021 y ahí pueden realizar su inscripción.
Cualquier duda también a través del extensionista tecnológico que los está acompañando o a través de nosotros, el equipo de extensionismo tecnológico de la Regional Antioquia, nos pueden llegar sus dudas y con gusto las atenderemos y les acompañaremos en todo el proceso de inscripción. Entonces, no siendo más, les agradezco mucho el tiempo, espero que les haya gustado la charlita, que les haya quedado alguito de lo que hablamos el día de hoy. Les deseo una muy feliz Semana Santa y cualquier dudita, adelante, pueden prender sus micrófonos o levantar la mano. Muchas gracias por la charla. Con mucho gusto, con muchísimo gusto. Espero que nos sigan acompañando también en estos espacios. Nos vemos la próxima semana, el martes, en la charlita de modelos de negocio para la transformación digital. Y bueno, aquí estaremos otro ratico más por si tienen alguna preguntita. Muchas gracias. Buenas tardes, yo tengo una preguntita. Sí, hola, claro que sí. Aquí me apareces como Pijamas Teneresa. ¿Me regalas tu nombre, porfa? Mi nombre es Diana Ríos. Hola, Diana, ¿cómo estás? Adelante, cuéntame. Muy bien, gracias a Dios. O sea que yo en este momento estoy en la primera etapa pues de transformación con el SENA. Y Sí. es posible uno poder seguir en la segunda etapa, pues por lo que de todas maneras uno, como para uno es nuevo lo de transformación digital, entonces sí me gustaría poder seguir en la segunda etapa, si es posible. Diana, sí, sí te puedes inscribir. Vale la pena igual la aclaración. Que se inscriban no quiere decir que ya estén seleccionados. Entonces, claro que sí, cualquier persona que haya participado en un ciclo o de pronto en 2 ciclos de acompañamiento igual se puede inscribir. Obviamente, pues eso no les asegura la selección, pero por supuesto que pueden participar, pero por supuesto que se pueden inscribir, Diana. Ah, bueno, muchas gracias. Ok.
Espérate, aló, sí, uy, aló. Aló, no ve. Ahora quedé con el pozo levantado. Ah, bueno, no.